Hola a todos, buenas tardes, no sé si se escucha bien. En el Ateneo de ICR de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento, nuevos tratamientos en insuficiencia cardíaca. Es un Ateneo que tenemos el placer de estar acompañados por el doctor Augusto Lavalle Cobo, quien es el coordinador de cardiología del Sanatorio Finoquieto y además es presidente del comité del Consejo de Epidemiología y Prevención de la Federación Argentina de Cardiología. Así que es un placer hablar con nosotros, así que Augusto, muchas gracias por venir, muchas gracias al laboratorio AstraZeneca que hizo posible esta reunión. Como vamos a hacer siempre, el doctor va a presentar va a hacer su disertación y después vamos a hacer las preguntas y respuestas, que si las podemos hacer vía chat y escrito. Les agradezco a todos que apaguen la cámara y el micrófono y posteriormente hacemos todos los comentarios. Augusto, si querés compartirnos pantalla. Buenas tardes a todos, ahí se ve bien, Juan Pablo. Es un placer compartir con ustedes este Ateneo. Gracias, Juan Pablo, y gracias, Alejandro, por la invitación. Y la verdad que, como bien mencionaron antes, voy a hacer un pantallazo sobre una actualización, digamos, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida, haciendo eje básicamente, digamos, en todo esto que estuvimos viviendo en el último tiempo en la diabetes y sobre todo en el último año con la presentación del DAPA Heart Failure, con el grupo de los inhibidores de SGLT2 en esta patología, ¿no? Pero también voy a hablar un poquito de algo relacionado a sacubitril/valsartán, y si estamos hablando de actualización de insuficiencia cardíaca, no podemos dejar de mencionar también el Victoria Trial. Esto es mi conflicto de interés del tema, que como saben AstraZeneca es el laboratorio que desarrolla y comercializa dapaglifosina, la droga que se utilizó en el estudio de DAPA-HF. Y si bien la palabra pandemia hoy está muy de moda porque realmente nos encontramos inmersos en una pandemia, digamos, infectológica, ¿no? Con esta situación de la infección por SARS-CoV-2 o COVID-19, como se la conoce, donde realmente gran parte de la población a nivel mundial está complicada desde muchos aspectos, no solamente desde la salud, por este flagelo que nos está ocurriendo hoy en día. Sin embargo, cuando hablamos de pandemia, realmente no podemos olvidarnos de pandemias que nos vienen acechando desde ya hace varios años, como es la pandemia de la diabetes, como es la pandemia de la obesidad, y sobre todas las cosas, en lo que respecta a la parte cardiológica, la pandemia de la insuficiencia cardíaca, que como vemos y podemos apreciar, no son entidades diferentes, sino que muchas veces comparten estas tres entidades factores en común que han influido en que la prevalencia de una vaya de la mano con un incremento de la prevalencia de otra. Y para ver un poco dónde estamos parados, estos son datos de hace un rato de la Johns Hopkins, que viene llevando un conteo de la cantidad de casos confirmados por COVID-19 y de que se empezaron a registrar durante la pandemia. Tenemos al momento, hace minutos nada más, 18 millones de casos confirmados. Y si lo pensamos en contexto de la insuficiencia cardíaca, se estima que en el mundo hay aproximadamente 26 millones de personas con insuficiencia cardíaca diagnosticada. Y esto representa el 2% de la población mundial, es decir, la prevalencia de insuficiencia cardíaca, tanto en la función, digamos, en el tipo de función sistólica preservada como deprimida, podría abarcar el 2% de la población mundial, y parece un número chiquito, pero si lo llevamos a números económicos, esta entidad gasta más del 10% de todos los gastos asignados en salud al tratamiento y prevención de enfermedad cardiovascular, con lo cual el impacto que esto genera en los distintos sistemas de salud, ya sea públicos o privados, es muy grande, y como vamos a ver a continuación, la insuficiencia cardíaca con función sistólica del ventrículo izquierdo deprimida se lleva gran parte de estos gastos. Y este gráfico me parece muy interesante para mostrar cómo fue virando un poco la prevalencia de insuficiencia cardíaca en los últimos años, ¿no? En línea, digamos, continua y con triángulos, vemos la carga proyectada de insuficiencia cardíaca, basándonos en los cambios que hubo entre la década del 50 y el 2000, en la prevalencia de insuficiencia cardíaca evidenciada en la corte de Framingham, y entre la década del 70 y el 2000, en lo que fue el estudio de Olmsted Country de Minnesota, ¿no?
Y la verdad que si uno seguía esa prevalencia, se estimaba para el año 2040 aproximadamente 772.000 casos nuevos con respecto a el año 2000. Sin embargo, en la línea de puntos y con un cuadrado, vemos cómo este incremento de pacientes con insuficiencia cardíaca en Estados Unidos no siguió la misma línea esperada, con lo cual desde el año 2000 hacia la fecha vemos y hemos notado un incremento significativo en los casos por insuficiencia cardíaca, y esto tiene que ver sobre todo con un incremento en la expectativa de vida, con nuevos y aparición de tratamientos efectivos en etapas tempranas, y para mí uno de los hechos más importantes es la carga de factores de riesgo que, como podemos ver en nuestro país en la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, año a año y cada 3 años vamos viendo cómo va siguiendo un incremento, y todo esto repercute en la insuficiencia cardíaca. Y si analizamos un poco qué pasó con, o qué va a pasar, o qué está pasando, mejor dicho, con los distintos tipos de insuficiencia cardíaca, acá podemos ver a partir de datos y estimaciones que se hicieron más o menos a principios del 2010, 2011, basándonos en un estudio que incluyó más de 100.000 pacientes, cómo la tasa de pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica del ventrículo izquierdo deprimida fue cayendo y se estima que siga cayendo en los próximos años, y cómo va ganando cada vez más terreno el grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica del ventrículo izquierdo preservada, que es aquella definida por una fracción de eyección mayor al 50%. Sin embargo, acorde a datos, los últimos datos que tenemos en nuestro país sobre insuficiencia cardíaca, y para eso voy a citar datos del registro ARGENICE, que incluyó 1.000 pacientes internados por insuficiencia cardíaca, el 50% de los pacientes internados por insuficiencia cardíaca se presentaban con una fracción de eyección menor al 40%. Es decir, en nuestro país todavía la mitad de los pacientes que se internan por insuficiencia cardíaca tienen una función del ventrículo izquierdo con deterioro, encasillándose esto en los tratamientos que voy a mostrar a continuación. Y sin embargo, no solo es un tema de prevalencia, acá también tenemos datos locales de qué pasa con la población de insuficiencia cardíaca en nuestro país. Y a la izquierda de la pantalla, en azul y naranja, ustedes van a ver datos de la colaboración argentina en el Registro Europeo de Insuficiencia Cardíaca, y a la derecha de la pantalla, datos de vuelta del registro ARGENICE. Y si nos centramos en lo que nos mostró la colaboración argentina en el registro europeo, lo que vemos es que la mortalidad al año en pacientes que habían sido enrolados durante una internación por insuficiencia cardíaca era de 20%, es decir, 1 de cada 5 pacientes internados por insuficiencia cardíaca iba a fallecer al año, y 1 de cada 10 pacientes que habían sido enrolados en el consultorio también iba a tener el mismo desenlace. Pero lo que más preocupa, además de la alta mortalidad de esta patología, es la elevada tasa de reinternaciones en aquellos pacientes que habían presentado una internación previa por insuficiencia cardíaca en el último año, que llegaba casi al 50%. ¿Y qué pasa si acortamos el tiempo a 30 días? Bueno, vemos que este periodo es el que se lleva el mayor riesgo de mortalidad intrahospitalaria, que es casi un 8%, mortalidad 30 días, que es del 5,5%, y una reinternación a 30 días del 17% aproximadamente. Cuando vemos la mortalidad intrahospitalaria, la misma no varió con respecto a registros previos de la misma patología en nuestro país. Sí es superior a los datos que nos muestran el registro ADIER, por ejemplo. Y la verdad que estos datos que observamos en nuestro país es un poco también lo que se observa en el mundo. Esto es un análisis que se hizo a partir de pacientes enrolados en el programa CHARM, donde se vio también que el tiempo más importante donde aumenta el riesgo de mortalidad es en los primeros 30 días posteriores al alta. Y cuando analizamos la causa de mortalidad en estos tiempos, la principal causa de mortalidad entre los primeros 30 días es muerte asociada a insuficiencia cardíaca. Cuando vemos también la muerte súbita, vemos que las cifras se mantienen más o menos constantes, pero sigue siendo más elevada en los primeros 30 días posteriores a la internación. Entonces podemos decir que los pacientes con insuficiencia cardíaca cursan una etapa después de los 30 días de haberse internado, que esto es donde podemos encasillar a los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, por decirlo de una manera. Posteriormente, los pacientes se van internando y tenemos una etapa intrahospitalaria, que a su vez podemos dividirla
en la etapa de admisión, cuando se estabiliza el paciente y cuando el paciente se va de alta, y tenemos lo que se denomina la fase vulnerable, que son los primeros 30 días luego de la internación. Por ende, es muy importante tratar de enfocar los recursos y las estrategias terapéuticas que tenemos para enfocar al paciente en las tres, digamos, etapas que mostré recién, tratando sobre todo de reducir el riesgo de reinternación y de mortalidad en estos primeros 30 días posteriores al alta. ¿Y qué nos recomiendan las guías de tratamiento para esto? La verdad que todavía no hemos visto una actualización en las guías de tratamiento de insuficiencia cardíaca. Sí han salido distintos statements a partir de resultados de distintos estudios, pero en líneas generales lo que podemos ver es que en pacientes con insuficiencia cardíaca, con función ventricular izquierda reducida y que se encuentran sintomáticos, la primera línea de terapia consiste en beta-bloqueantes y ECA. Si el paciente sigue sintomático, agregamos antagonistas del receptor, digamos, de aldosterona, y ahí después, si sigue asintomático y es capaz de tolerar, digamos, ARNI, los europeos recomiendan en este caso el reemplazo por un ARNI, mientras que los americanos ya hablan directamente que si el paciente está estable y lo puedo tolerar, puedo cambiar directamente y no necesito que el paciente esté sintomático pese a la indicación de IECA o ARA2. Y después vemos también la indicación de ivaradina a partir de una frecuencia cardíaca mayor a 70. Pero lo más importante que quiero destacar en estas, digamos, guías es que seguimos interpretando el tratamiento de la insuficiencia cardíaca como algo, digamos, escalonado y vertical. Es decir, sí paso a esto, sí paso a esto, sí paso a esto, y si no, me centro en lo otro. Y principalmente, como vemos en este gráfico, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca está basada básicamente en un tratamiento neurohormonal que ya desplazó a la teoría hemodinámica de la década del 70 y 80, donde se enfocaron los primeros fármacos destinados al tratamiento de esta entidad dentro de la insuficiencia cardíaca. ¿Y qué tenemos de novedoso dentro de los primeros 30 días? Nosotros sabíamos, ya desde el año 2014-2015, a partir de la publicación de los resultados del estudio Paradigm con sacubitril o valsartán, que él mismo tenía un efecto beneficioso en pacientes, digamos, con buen esquema de tratamiento basal, en los cuales se comparó esta droga con respecto a IECA solo, y lo que vimos es que la efectividad, o sea, la eficacia era buena más allá de los 30 días. Pero ¿qué pasa? ¿Tenemos que esperar que el paciente se vaya de alta, pase un tiempo para poder empezar esta droga? ¿O podríamos empezar precozmente, ganando beneficios del fármaco, e incluso, como sabemos, todo fármaco que se inicia en la internación logra en el tiempo una mayor adherencia? Y esto nos contestó un poco la primera, digamos, observación que vimos. Hay estudios del Paradigm, y esto es un análisis post-hoc, que evidencia que en aquellos pacientes que habían sufrido una internación durante el estudio, la rama asignada a sacubitril o valsartán tenía 30 días después una menor tasa de internación por todas las causas y una mayor diferencia en reducción de internaciones por insuficiencia cardíaca. Pero el estudio no fue diseñado para eso, entonces apareció el estudio Pioneer Heart Failure, en el cual pacientes internados con insuficiencia cardíaca descompensada con fracción de eyección reducida, luego de ser estabilizados, y ahora voy a mostrar lo que es la definición de estabilizados, eran randomizados a sacubitril o valsartán, tratando de llegar a una dosis de 100 miligramos 2 veces por día, y se los comparó contra enalapril 10 miligramos 2 veces por día. Se siguieron durante 8 semanas, y como ya se sabía, digamos, la eficacia clínica del sacubitril o valsartán, lo que se buscó para demostrar la eficacia y no hacer un seguimiento tan prolongado fue la evaluación de biomarcadores a través de la reducción del NT-proBNP. Y sobre todo lo que se quería ver era la seguridad del fármaco, porque sabemos que los pacientes que están internados tienen una labilidad mayor a aquellos pacientes que se encuentran crónicamente caminando por la vida. ¿Y cuáles fueron los criterios de ingreso a este estudio? Una internación por insuficiencia cardíaca aguda descompensada, con una fracción menor a 40% en los últimos 6 meses, elevación de péptidos natriuréticos, y la verdad que se definía la estabilidad del paciente, aquellos pacientes que tenían una presión arterial mayor a 100 milímetros de mercurio, que no presentaban hipotensión sintomática, que no requirieron vasodilatadores ni incremento de la dosis de diurético en las 6 horas previas a la inclusión, y que no habían utilizado inotrópicos en las 24 horas previas. ¿Y qué nos mostró el estudio Pioneer? Una reducción del 29% a las 8 semanas en términos de
BNP, pro-BNP en este caso fue lo que se utilizó, y que esa reducción ya era estadísticamente significativa a las 4 semanas e incluso a las 2 semanas también. Entonces nos mostró eficacia en esta reducción de péptidos que podríamos asumir indirectamente como signo de congestión, pero lo más importante de todo fue que nos mostró seguridad del sacubitrilo valsartán cuando se inicia en etapas tempranas. El Transition nos mostró más o menos lo mismo, que fue un estudio similar en el cual se comparó el inicio de sacubitrilo valsartán previo al alta o en los días siguientes a la misma, y la verdad que nos mostraron que el inicio de sacubitrilo valsartán es seguro. Y por otro lado, también se preespecificó, si bien la población eran casi 800, 900 pacientes, qué pasaba clínicamente con estos pacientes, y la verdad que el grupo asignado a sacubitrilo valsartán tuvo una reducción de complicaciones en los primeros 30 días del 44% con respecto al enalapril. Entonces, ya pasamos esta etapa, fuera de esto no tenemos mucho más disponible en esta etapa de 30 días por el momento en lo que es publicación de evidencia actual, y ahora voy a pasar un poco a donde sí hubo una mayor, digamos, revolución, que es el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Y si hablamos de inhibidores de SGLT2, la verdad que siempre está revoloteando la serendipia. Y si bien hay mucha discusión con respecto a la teoría de la gravedad con Newton, si es realmente una metáfora lo de la manzana o ocurrió realmente, creo que independientemente del término serendipia, ya nos muestra una asociación con los inhibidores de SGLT2, que recordemos, la floricina deriva del manzano. Entonces tenemos una doble asociación de serendipia con la teoría de la gravedad de Newton. ¿Y por qué digo serendipia? Porque, digamos, en el año 2008, a partir de un metaanálisis de Nissen, se evidenció que la rosiglitación aumentaba el riesgo de infarto y que esto podría estar asociado a un incremento también, que no fue estadísticamente significativo, pero sí hubo una tendencia a una mayor mortalidad cardiovascular. Y la verdad que a raíz de eso las agencias regulatorias empezaron a exigir a la industria estudios de seguridad cardiovascular previos a la comercialización de los distintos nuevos antidiabéticos o hipoglucemiantes que fueran surgiendo. Y la verdad que lo primero en aparecer fue en los estudios sobre inhibidores de PP4, que mostraban que las drogas eran seguros y parecía que esa iba a ser la línea de resultados del resto de los fármacos, ¿no? O sea, lo que uno buscaba y principalmente la industria estaba buscando y las agencias regulatorias es que los fármacos no aumentaran el riesgo de presentar eventos cardiovasculares. Pero en el año 2015 apareció el estudio EMPA-REG y nos mostró en una forma, digamos, prácticamente inesperada, una reducción en las internaciones por insuficiencia cardíaca del 35%, en una población principalmente constituida por pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular establecida, dentro de los cuales solamente el 10% presentaba al momento de la inclusión en el estudio el antecedente de insuficiencia cardíaca. Y cuando se hicieron los análisis de subgrupo, se vio que la reducción de las internaciones por insuficiencia cardíaca fue independiente del antecedente o no de insuficiencia cardíaca al momento de la inclusión. Y la verdad es que rápidamente se empezó a ver cómo empezamos a poner, digamos, un poco el foco en este grupo farmacológico y su relación con la insuficiencia cardíaca. Y yo tuve la suerte en el año 2016 de estar en el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca, y dentro del mismo escuché una presentación fantástica de Wilfried Müllens, que por ahí ustedes lo conocen porque hace pocas semanas publicó en la Revista Europea de Cardiología un estudio muy interesante de cómo evaluar la respuesta diurética. Y la verdad que lo que planteaba Müllens en ese momento era, basándose en el mecanismo de acción de los inhibidores SGLT2, que recordemos reducen la absorción de glucosa, bloqueando el cotransportador de sodio-glucosa a nivel del túbulo proximal, cómo esto podría ayudar en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con mucha dificultad para la congestión, a raíz, digamos, de lo que se llamaba en ese momento resistencia diurética, porque él lo que mencionó y basaba mucho su presentación era la importancia de tener un nuevo agente que actuara en sitios diferentes y mucho más proximales a lo que lo hacían tanto los diuréticos de ASA como las tiacidas y los antagonistas del receptor de mineralocortico. Entonces ya empezaba a meterse la insuficiencia cardíaca en el medio.
el último de los estudios de seguridad cardiovascular, no el último, perdón, porque se acaba de publicar el Vertis, había sido, digamos, el estudio DECLARE, fue el estudio de seguridad de dapaglifosina. Y la verdad que lo que nos mostró el estudio DECLARE, digamos, fue que a diferencia del estudio en PARREG, acá la población principalmente incluida eran pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida, con el 60% de los pacientes randomizados al estudio, lo que nos mostró fue, digamos, efectos similares en términos de reducción de insuficiencia cardíaca. Y ya acá teníamos más datos de qué es lo que podía ocurrir con los inhibidores de SGLT2 en pacientes con diabetes. Entonces se empezó a poner foco en otros subgrupos de pacientes, ¿no? Y la verdad que en aquellos pacientes que tenían información de la fracción de eyección medida por ecocardiografía, se evaluó si hubo alguna diferencia entre dapaglifosina y placebo, y lo que se observó fue que la principal, digamos, reducción de internaciones se dio a expensas del subgrupo de pacientes, como vemos en la parte superior del gráfico, con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Mientras que no fue estadísticamente significativa la diferencia en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Y qué pasa cuando metemos todos los estudios de seguridad cardiovascular de inhibidores de SGLT2 en pacientes con diabetes en la misma bolsa? Bueno, en este metaanálisis vemos ya incluido el Vertis cómo es homogénea en todos los estudios la reducción de internaciones por insuficiencia cardíaca y que el mismo beneficio es independiente de la presencia de enfermedad cardiovascular o no. Lo que cambia un poco es, como vamos a ver en esta diapositiva, es el impacto que tiene. Y la verdad que lo que podemos ver aquí es que a medida que aumenta el riesgo, aumenta el beneficio, ¿no? Y cuando hablo de riesgo, hablo de poblaciones más enfermas en los estudios. Y si bien es una curva lineal, lo que vemos aquí es muy similar a lo que ocurre con los inhibidores de la angiotensina, con los betabloqueantes y con los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, es decir, en pacientes que están más enfermos, mayor es el beneficio en términos de reducciones de internaciones por insuficiencia cardíaca, como podemos ver en los estudios en PARREG y Credence, con respecto a CANVAS y DECLARE, que incluyeron una mayoría de pacientes en prevención primaria con respecto a estos dos. Entonces, en este punto podríamos decir que la verdad que si nos centramos en los estadios preclínicos de la insuficiencia cardíaca, los estadios A y B, los inhibidores de SGLT2 habían demostrado una reducción en internaciones por insuficiencia cardíaca en esta población de pacientes, principalmente con diabetes y aquellos pacientes con diabetes con enfermedad estructural, ya sea hipertrofia ventricular, infarto previo, etcétera, etcétera. Y la verdad que como se incluyó un 10% de pacientes con antecedentes previos de insuficiencia cardíaca, podía llegar a haber algún beneficio en el estadio C, pero esto todavía no había sido demostrado. Entonces, la pregunta que pasaba es, ¿qué va a pasar con estos fármacos en los pacientes con insuficiencia cardíaca que no presentaban diabetes? Y se fueron desarrollando distintos estudios, y el primero en publicarse fue el estudio DAPA Heart Failure, que se publicó en el Congreso Europeo de Cardiología el año pasado, y lo que vimos en este estudio que incluyó 4.744 pacientes randomizados a recibir 10 miligramos de dapaglifosina sobre el cuidado estándar, con respecto a placebo sobre el cuidado estándar, y que evaluó como resultado primario el tiempo de la primera ocurrencia de cualquiera de los componentes de un compuesto que era muerte cardiovascular o empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Y empeoramiento de insuficiencia cardíaca estaba definido como internaciones por insuficiencia cardíaca o como la visita a urgencias que no requerían internación también por un empeoramiento del cuadro clínico. Y la verdad que se incluyeron pacientes que no necesariamente requerían ser diabéticos. Por primera vez este grupo farmacológico se probaba en una población sin diabetes, que tuvieran un diagnóstico documentado de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida definido como una FEI menor a 40% y que estuvieran sintomáticos durante 2 meses por lo menos, en clase funcional 2 a 4, que tuvieran elevación de péptidos, y estos valores elevados eran diferentes si el paciente había estado internado, si tenía alguna arritmia supraventricular, y sobre todo lo que se hacía mucho hincapié es que esta población de pacientes tuviera un tratamiento para insuficiencia cardíaca óptimo y estable durante por lo menos 1 mes. Se excluyeron pacientes con tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros minuto. Y otra cosa más importante, también se excluyeron pacientes que habían sido internados en el mes previo a la inclusión. Por ende, descartábamos los pacientes, como veíamos anteriormente, en los 30 días post-alta. ¿Cuáles fueron las características demográficas de la población de pacientes incluidos? Vemos que predominó una población sin diabetes, con casi el 60% de los pacientes incluidos, con una edad media de 66 años,
que incluyó población, digamos, local nuestra, es decir, hubo una buena representación latinoamericana, predominando la clase funcional de New York Heart Association 2 y 3, con muy, pero muy poquitos pacientes en clase funcional 4, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo promedio de 31, ¿sí? Y donde vemos que la principal etiología de la insuficiencia cardíaca era la isquémica. Y esto es un punto para resaltar. Recuerden que dentro de los criterios de inclusión se les solicitaba a los médicos que los pacientes incluidos tuvieran un buen tratamiento, ¿no? Y la verdad que se vio una tasa de utilización de YECAR-2 o ARNI del 94%, una tasa de utilización de beta bloqueantes del 96%, y la tasa más alta observada en un estudio, digamos, de insuficiencia cardíaca en términos de receptores de los mineralocorticoides, que fue del 71%, recordemos, apenas pasado el 50% en el estudio Paradigm de sacubitril/valsartán. ¿Cuáles fueron los resultados primarios? Bueno, en términos del objetivo primario, que fue el combinado de muerte cardiovascular y empeoramiento de insuficiencia cardíaca, la dapaglifosina con respecto a placebo demostró una reducción del 26% del riesgo de cualquiera de todo este objetivo combinado. Digamos, en lo que respecta al desgloso del mismo, en términos de mortalidad cardiovascular, una reducción del 18% a favor de dapaglifosina. En lo que respecta al empeoramiento del evento de insuficiencia cardíaca, hubo una reducción del 30% en este caso en términos de internaciones por insuficiencia cardíaca o visita a urgencias con requisitos o requerimientos, mejor dicho, de tratamiento diurético endovenoso durante la misma. Y basándonos un poco en los resultados primarios del DAPA-HF, recientemente Boehringer Ingelheim acaba de publicar que empaglifosina, en el estudio EMPEROR, con una población similar al estudio de DAPA-HF, alcanzó el objetivo primario, reduciendo el riesgo de mortalidad cardiovascular o internaciones por insuficiencia cardíaca en este estudio, reforzando lo que habíamos visto previamente en el estudio de DAPA-HF, viendo de vuelta que pareciera ser todo un efecto de clase en este grupo farmacológico cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. Y volviendo un poco al estudio de DAPA-HF, en términos de los subgrupos preespecificados, vemos que no hubo diferencias respecto a la presencia o no de diabetes, a la función renal o al, digamos, utilización de antagonistas de los receptores mineralocorticoides al inicio del estudio. Tampoco hubo diferencias básicamente en términos de edad, de sexo ni de región geográfica. Y volviendo un poco a la diferencia entre la población incluida con diabetes y sin diabetes, vemos que las curvas son muy similares y la reducción de riesgo es prácticamente idéntica. ¿Qué podemos ver en cuanto a los resultados secundarios? Y estos fueron planteados en un orden jerárquico, ¿no? En primer lugar, el objetivo combinado de muerte cardiovascular o internación por insuficiencia cardíaca, que pareciera ser un poco más duro que cuando incluimos las consultas en guardia por insuficiencia cardíaca, también demostró una reducción del 25% a favor de dapaglifosina con respecto a placebo sobre, recordemos, un tratamiento óptimo estándar. ¿Qué pasó con el total de las internaciones por insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular? De vuelta, dapaglifosina demostró una reducción del 25%. Y esto es un punto muy importante. La verdad que no solo es un tema de costos, de internaciones o de efectos deleterios en pronóstico, sino que la insuficiencia cardíaca es un síndrome, es una enfermedad que tiene un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes. Entonces también se evaluó la calidad de vida a través del cuestionario de cardiopatías de Kansas, que recordemos, cuanto mayor es, digamos, el puntaje, menos síntomas tiene el paciente, y se, digamos, define como un aumento de más de 5 puntos, un aumento significativo en términos de mejoría del mismo. Y la verdad que dapaglifosina, digamos, en este estudio demostró que los pacientes que recibieron este brazo terapéutico tuvieron, digamos, una mejor calidad de vida definido por el cuestionario de cardiomiopatía de Kansas City de vuelta, y no solo eso, sino que también tuvieron una mejoría con respecto al nivel basal del mismo. ¿Qué pasó con respecto al empeoramiento de la función renal? Porque recordemos que, digamos, todos los estudios con inhibidores de SGLT2 demostraban una caída inicial del filtrado glomerular, pero que después, cuando uno analizaba los eventos duros, digamos, estos eran menores y terminaba siendo favorable la utilización de dapaglifosina con respecto a placebo, pero en el paciente con insuficiencia cardíaca esto podría llegar a comportarse de otra manera. Y la verdad que no se vio un aumento significativo de riesgo, sino que al contrario, hubo una reducción que no alcanzó la significancia estadística en términos del compuesto renal, que fue definido como una reducción sostenida mayor al 50% en la tasa de filtrado glomerular,
una presencia de enfermedad renal terminal o muerte de causas renales. Y cuando analizamos mortalidad por todas las causas, también observamos en el grupo de pacientes que recibieron dapaglifosina una reducción del 17% respecto a placebo. ¿Y qué pasó con los eventos adversos? O sea, la seguridad de dapaglifosina en este grupo de pacientes. La verdad que no hubo una diferencia significativa de eventos adversos. Sí, lo que se observó fue que el grupo asignado a placebo tuvo un incremento mayor en cualquier evento adverso grave, incluyendo la muerte, lógicamente, como vimos anteriormente. ¿Qué pasa cuando analizamos los distintos subgrupos de DAPA-HF? Y este es un análisis que tiene que ver con la edad, que fue publicado por el cordobés Felipe Martínez en Circulation prácticamente un par de meses después de la publicación del estudio original. Y la verdad que lo que vemos en primer lugar es que tenemos una buena representación de varios grupos etarios, sobre todo cuando la población de pacientes supera los 55 años de edad. Y la verdad que con excepción del grupo más joven, que era un N de pacientes que prácticamente era la mitad de lo observado en los distintos grupos etarios, digamos, dapaglifosina se asoció a una reducción del objetivo combinado primario en los principales grupos grupos etarios incluidos. Y la verdad que cuando uno analiza la edad, no solo busca la eficacia, sino la seguridad, ¿no? Y como es lógico, digamos, de esperar, aquella población de mayor edad, en este caso definida como más de 75 años, tuvieron la mayor, digamos, incidencia de eventos adversos definidos por depleción de volumen, en este caso, pero no hubo una diferencia significativa a favor de dapaglifosina. Es decir, si bien hubo más eventos adversos, fue similar en la rama dapaglifosina y placebo. Y no solo en términos de depleción de volumen, sino que cuando analizamos los eventos adversos renales, dapaglifosina redujo eventos adversos renales en la población de pacientes de mayor edad. ¿Qué pasa con la fracción de eyección? Que era otro punto, porque menos de 40, y digamos, incluye un abanico amplio de términos. También vemos que prácticamente un cuarto de los pacientes estaban incluidos dentro de la fracción de eyección menor a 25%, digamos, otro un 20%, podríamos decir un cuarto prácticamente, menos de 25, entre 25 y 30, entre 31 y 55 y más de 35, y la verdad que lo que se observó que dapaglifosina con respecto a placebo tuvo una reducción del resultado primario de muerte cardiovascular, del empeoramiento del evento de insuficiencia cardíaca, de muerte de todas las causas, menor que aquellos pacientes asignados a la rama placebo. Por otro lado, una de las preguntas que nos hacemos es, ¿cuándo empezamos a notar el beneficio clínico de este grupo farmacológico? Y ya habíamos observado en los estudios de seguridad cardiovascular en pacientes con diabetes que las curvas empezaban a separarse rápidamente, muy diferente a lo que veíamos en las curvas de prevención cardiovascular observadas en las estatinas, por ejemplo, donde el beneficio empezaba a notarse por encima del año. Y acá, la verdad que cuando se hace el análisis en los primeros 100 días, observamos que en el día 28 los pacientes ya alcanzaban una reducción significativa de eventos con respecto a placebo. Quiere decir que los resultados los observamos precozmente y no tan alejados como uno podría suponer. Y la espada de Damocles, una espada de doble filo, era, bueno, si yo estoy dando un fármaco que genera, digamos, depleción o natriuresis, mejor dicho, y que esa natriuresis va acompañada de una pérdida de líquido. Si el paciente ya viene recibiendo diuréticos, ¿no puedo empeorar todo esto? Y bueno, la primera respuesta a grosso modo sería que no, porque tenemos que solamente el 15% de los pacientes incluidos en el estudio DAPA Heart Failure no recibían diuréticos, ¿no? Entonces, la verdad que como vimos antes, los eventos de seguridad, digamos, fueron similares en ambas tasas. De hecho, cuando uno analizaba los eventos adversos más graves, fueron mayores en el grupo placebo. Pero bueno, recientemente se publicó un subestudio del DAPA-HF que evaluó qué pasaba con respecto a la dosis diurética de los pacientes, si tenían que sufrir cambios o no durante el estudio, y qué pasaba, digamos, en los pacientes que recibían diuréticos o no, y, digamos, incluso los estratificaron por dosis de diuréticos, ¿no? Los dividieron en aquellos pacientes que recibían un equivalente menor a 40 miligramos de furosemida, donde acá se incluían a los pacientes que recibían tiazidas, aquellos pacientes que recibían una dosis mayor a 40 miligramos de furosemida, y también se incluyó un subgrupo de pacientes que eran los que recibían un equivalente a 40 miligramos por día, perdón. Y lo primero que observamos es que a los 14 días, a los 2 meses, a los 6 meses, a los 12, incluso a los 18 meses, prácticamente la mayor
el mayor porcentaje de pacientes no sufrió cambios con respecto a la dosis de diuréticos, llegando solamente un 30% al año y medio en haber modificado su dosis de diurético. ¿Y qué pasaba con respecto al componente primario? La verdad que fue independientemente de la utilización o no de diuréticos, y se observó el mismo beneficio cuando analizamos las 3 dosis de diuréticos enmarcadas previamente. Y acá es donde viene, digamos, el punto más importante con respecto a este grupo farmacológico. O sea, ¿por qué se produce el beneficio, digamos, en términos de seguridad cardiovascular de una droga que inicialmente había sido diseñada para el tratamiento hipoglucemiante de los pacientes con diabetes? Y acá hay una gran disquisición, digamos, de efectos, ¿no? Lo primero que se planteó cuando surgió el EMPA-REG, que fue un poco, digamos, lo que mostré también en los primeros estudios que se hicieron anteriormente, y fue, digamos, como la primera línea de explicación, fue que esto se debía a efectos hemodinámicos. Es decir, digamos, las glifosinas eran un diurético, y bueno, como perdía líquido y perdía sodio, la verdad que era muy probable que los beneficios se dieran por esto. Y la primera refutación a esa hipótesis fue, bueno, que la verdad que nunca se vieron resultados similares con otros diuréticos, como son los diuréticos de asa o las tiazidas, en términos de reducción de eventos cardiovasculares. ¿Y qué nos mostró el estudio de APA Heart Failure? La verdad que cuando se comparó dapaglifosina contra placebo, lo que vimos es que prácticamente, digamos, hubo una diferencia, digamos, en términos de creatinina que fue muy baja, hubo una diferencia de, digamos, en el incremento del hematocrito. Recordemos que la hemoconcentración se asocia a un mejor pronóstico, pues nos habla un poco de la decongestión del paciente también. Entonces, digamos, podríamos evaluar, digamos, el efecto de la hemoconcentración a través del incremento del hematocrito. Y la verdad que se aumentaron 2,4 puntos porcentuales de hematocrito en el grupo dapaglifosina con respecto a placebo. Y si esto lo comparamos con estudios que utilizaron, digamos, análogos o drogas que mimetizaban el efecto de la eritropoyetina, en este grupo de pacientes no se vio una reducción de eventos cardiovasculares pura y exclusivamente por este efecto. Tampoco podríamos decir que hay una descongestión muy marcada, con una variabilidad de solo 300 picogramos por mililitro en los niveles de NT-proBNP, hubo una pérdida de peso de menos de 1 kilo, y la verdad que la variación en la presión arterial fue menor a 2 milímetros de mercurio, con lo cual la teoría y el enfoque de los efectos hemodinámicos en esta población de pacientes empezaba a perder cada vez más peso. Y esto es un estudio muy interesante, un editorial que publicó también recientemente Milton Packard, que es uno, digamos, de los, o sea, podemos decir que hay como 2 grupos de hipótesis relacionadas al por qué los efectos de los inhibidores SGLT2 en los eventos cardiovasculares. Milton Packard habla mucho, digamos, de lo que son los efectos neurohormonales, y que esto estaría, digamos, se debería básicamente, lo que voy a mostrar después, que tiene que ver con un mecanismo de autofagia, y que tiene que ver con un mecanismo de evitar, digamos, la carga de sodio intramiocárdica, ¿no? Que sabemos que eso es deleterio para la cadena respiratoria mitocondrial. Y el otro grupo, que es el grupo de Fuster, digamos, de Badimon, que es el grupo de Nueva York, que plantea que principalmente los efectos se deberían a un switch metabólico, digamos, virando un poco la utilización energética hacia más utilización de cuerpos cetónicos, con lo cual el consumo energético en miocárdico sería más eficiente. Pero bueno, volviendo un poco a este editorial de Milton Packard, lo que vemos es, él lo que buscó es hacer una comparación teórica entre los 2 grupos farmacológicos hasta el momento, ¿no? Los bloqueantes neurohormonales y aquellos fármacos que actúan sobre la hemodinamia cardíaca, incluso los mismos sinotrópicos. Y la verdad que lo que encontró fue que el grupo inhibidores SGLT2 tiene muchas más similitudes con los IECA, con los ARA2, con los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, como voy a mostrar también a continuación, que con respecto al primer grupo. Por ende, él dice que el beneficio de este grupo farmacológico es a través de mecanismos neurohormonales y no por efectos hemodinámicos. Y la verdad que podemos estar horas discutiendo y viendo las distintas teorías. Se han postulado efectos vasculares, hemodinámicos, se han postulado efectos renales. No es menor una droga que protege el corazón y el riñón en un paciente con insuficiencia cardíaca. Se han postulado efectos directamente a nivel cardíaco, recordando, y quiero hacer la salvedad, que en el miocardio no hay receptores de inhibidores de SGLT2, es decir, no se produciría una inhibición local directa por este grupo farmacológico. Y por último, distintos efectos metabólicos. Y acá voy a destacar los que a mí me parecen más importantes. La verdad que esta es una publicación muy interesante en la revista Diabetología, que le hicieron
Subodh Verma junto a John McMurray, y ellos lo que mostraban es que habría, y está demostrado, una distinta, digamos, selectividad en cuanto al efecto diurético de los inhibidores SGLT2 con respecto a los diuréticos de ASA. Recordemos, los diuréticos de ASA generan una mayor depresión del sodio intravascular, y esta depresión de volumen sostenida en el tiempo puede generar la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático, que también sostenido en el tiempo son deleterios para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Mientras que lo que se observó con los inhibidores de SGLT2 es que hay una pérdida de sodio, digamos, que no es solamente del tejido intravascular, sino que también observamos una reducción del contenido de sodio del tejido celular subcutáneo, del tejido intersticial, que como sabemos en los pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca se encuentra incrementado con respecto a la población sin ninguno de estos factores. Entonces, acá tendríamos una teoría que explicaría, los dos podrían tener un efecto natriurético y diurético, pero la selectividad, digamos, de los diuréticos de ASA por el compartimiento intravascular sería deleterio sostenido en el tiempo. Es decir, no son idénticos los mecanismos por los cuales se pierde el sodio. El segundo punto, y acá volviendo también a lo que es la teoría que más, digamos, aferrado está Milton Packard, es que los inhibidores de SGLT2 estarían muy interrelacionados con lo que son el transportador de sodio-protón, tipo 3 a nivel renal y tipo 1 a nivel miocárdico. Y que el bloqueo indirecto de este cotransportador lo que generaría es una reducción en los volúmenes citosólicos de sodio y de calcio, con lo cual no queda impedida, digamos, el funcionamiento adecuado de la cadena respiratoria a nivel mitocondrial. Y esta es la teoría más nueva de Milton Packard. Él propone, digamos, que los inhibidores de SGLT2 estarían asociados a la activación de distintas vías de autofagia. Y la verdad que plantea un equilibrio, digamos, en un miocardio, en un paciente con insuficiencia cardíaca. Y él lo que dice es que el miocardio, el miocito, digamos, de estos pacientes presenta lo que se llama la teoría de sobreabundancia energética, es decir, son miocitos cargados en lípidos y cargados en glucosa. Entonces, la verdad que cuando el organismo tiene mucha materia prima, lo que hace inicialmente es tratar de crecer, es decir, la almacena y la va guardando. Entonces empieza a desarrollar distintos mecanismos que están implicados en la fibrosis, que están implicados en la formación de nuevas organelas, y todo esto genera un estrés oxidativo importante, con lo cual después impacta negativamente a nivel de estas distintas organelas citoplasmáticas que terminan generando organelas deleterias, y ahí es donde es muy importante el proceso de autofagia. Entonces, ¿cuál es la teoría del que es el otro lado del gráfico? Que a través de otras vías, como es la sirtuina 1 y digamos la quinasa activada por AMP, por adenosín monofosfato, lo que él plantea, incluso acá también falta el factor, digamos, de hipoxia inducido por hipoxia de tipo alfa. Él lo que plantea es que estas vías en realidad están preparadas para cuando no hay nutrientes. Entonces, ¿qué tiene que hacer, digamos, el organismo? En vez de pensar en crecer, lo que tiene que pensar es en cómo hacer más eficiente los recursos que tiene para poder sobrevivir. Y lo que demostró en modelos animales, con canaglifosina principalmente, es que los inhibidores de SGLT2 tienden a activar todas estas vías que promueven la autofagia, con lo cual se va reduciendo el estrés oxidativo y la disfunción de las distintas organelas citoplasmáticas, reduciendo la activación de vías proinflamatorias que, como sabemos, tiene consecuencias en la reducción de fibrosis también. Y como les decía antes, hay otra teoría que es, digamos, la teoría de el switch metabólico energético, que es aquella que pregona el grupo de Fuster y digamos, sobre todo Vadimon, ¿no? Y este es un estudio que publicaron también hace un par de años atrás, creo que fue publicado el año pasado, en el cual lo que hicieron fue inducir en un grupo de cerdos un modelo de isquemia por reperfusión, es decir, le clampeaban la arteria descendente anterior durante 2 horas, después la desclampeaban y evaluaban tras el inicio de dapaglifosina o nada qué pasaba con el corazón de estos cerdos. La verdad que lo que hicieron fue hacerle una resonancia y un ecocardiograma tridimensional en forma basal y a los 2 meses, y lo que se vio que los diámetros de fin de diástole estaban reducidos en aquellos cerdos que habían recibido empaglifosina después de generado esta isquemia, digamos, sostenida en el tiempo con respecto a aquellos pacientes que no recibían otro grupo, digamos, farmacológico.
Y no solo eso, sino que también analizaron muestras, digamos, de sangre provenientes del árbol coronario y también del seno venoso, e incluso acá compararon un grupo de cerdos a los cuales no se les había, digamos, inducido este modelo de isquemia-reperfusión, y lo que se vio que los pacientes que habían recibido empaglifosina tenían una utilización más parecida a aquellos pacientes que no habían presentado un infarto con respecto a aquellos cerdos, digamos, del grupo placebo, con respecto a la utilización de ácidos grasos libres. Por otro lado, tenían una menor utilización de glucosa, es decir, se veía que los pacientes que habían, los cerdos, mejor dicho, porque eran pacientes que habían sufrido un infarto, utilizaban más glucosa y menos ácidos grasos libres. ¿Y qué pasaba con los cuerpos cetónicos? Que mucho se habla y se habló desde el principio de la utilización de los cuerpos cetónicos. Bueno, el grupo que recibió empaglifosina tenía una mayor utilización de cuerpos cetónicos para obtener energía. Y como sabemos, esta vía es mucho más eficiente desde el punto de vista energético que la vía de la glucosa. Y esto también buscaron demostrar qué pasaba con los productos del metabolismo. Y acá podemos ver el lactato. Recordemos que en condiciones aeróbicas, digamos, hay una reducción del consumo de lactato, y cuando es anaeróbico aumentan los niveles de lactato. En los pacientes que recibieron empaglifosina fue muy parecido a aquellos cerdos que no habían, digamos, tenido ningún evento, mientras que en aquellos cerdos que fueron asignados, digamos, a una observación posterior al evento isquémico, lo que se observaba era, digamos, reducción en el consumo de lactato, ¿no? Lo cual nos habla del metabolismo aeróbico y anaeróbico y toda esta variación. Y básicamente lo resumen en este gráfico, que fue el gráfico central, digamos, de esa publicación, donde vemos como un corazón normal, que principalmente usa ácidos grasos libres y glucosa, pasa un corazón de insuficiencia cardíaca, donde aumenta el consumo de glucosa, y este grupo de pacientes ya empieza a utilizar cuerpos cetónicos para obtener energía, pero cuando estos corazones reciben un inhibidor de SGLT2, principalmente la energía la obtienen de los cuerpos cetónicos, de los ácidos grasos libres y de los aminoácidos de cadena ramificada, obteniendo una menor utilización, o mejor dicho, digamos, cantidad de energía del metabolismo glucémico. Y esto llevó a que Braunwald, Verma y Deepak Bhatt, en una linda editorial, publicaran, digamos, si no era el momento de victoria en la guerra contra la insuficiencia cardíaca a partir del DAPA-HF. Y la verdad que con esto quiero mostrar dos cosas. Por un lado, la importancia digamos, de este estudio en lo que es el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y por otro lado dar pie al estudio Victoria. El estudio Victoria, que se publicó recientemente en el estudio ICC, digamos, lo que probó es una vía distinta al bloqueo neurohormonal clásico, podríamos decir más parecida al de los inhibidores de SGLT2 que a cualquier bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué evaluó? Evaluó en pacientes con insuficiencia cardíaca la utilidad de vericiguat. Vericiguat lo que hace es, digamos, recordemos que el óxido nítrico, digamos, a través, digamos, del receptor que es la guanilato ciclasa soluble, genera GMP cíclico, ¿no? Y el GMP cíclico se asocia a vasodilatación, es antiproliferativo y tiene efectos beneficiosos a nivel cardíaco y vascular. ¿Qué pasa? En los pacientes con insuficiencia cardíaca está reducida, digamos, la síntesis de óxido nítrico, y también está reducida, o mejor dicho, no está efectivizada la utilización. Entonces, vericiguat venía a tratar de demostrar esto, o sea, a ver cómo mejorar la utilización del óxido nítrico. Y esto es algo parecido a lo que observamos, digamos, con hidralacina nitratos en la población de raza negra que habíamos visto previamente, donde ya se había visto cierta mejoría a través de este mecanismo de acción, pero nunca con este grupo farmacológico. La verdad que Victoria incluyó pacientes con insuficiencia cardíaca crónica en clase funcional 2 y 4, más población de pacientes en clase funcional 4 que los estudios Paradigm y DAPA-HF, una fracción de eyección menor a 45% y con un tratamiento recomendado por guías. Y la verdad que los pacientes debían haber presentado una descompensación por insuficiencia cardíaca y elevación de péptidos natriuréticos reciente. ¿Qué hizo? Randomizó placebo contra vericiguat en una dosis ascendente, tratando de lograr los 10 miligramos día, y siguió a los pacientes durante un tiempo. ¿Qué evidenció en casi un poquito más de 5.000 pacientes? La verdad que lo que vemos es que la población de pacientes incluidos en el estudio de Victoria era un poquito más enferma que aquella observada en los estudios Paradigm y en el estudio DAPA-HF, pero lo que, digamos, demostró este estudio fue una reducción en el objetivo primario compuesto por mortalidad cardiovascular o por una primera internación por insuficiencia cardíaca del 10%. Y la verdad que cuando se analizaron los objetivos secundarios
que fue un desglose también de los primarios. Lo que se vio fue que no hubo una reducción significativa de mortalidad cardiovascular, pero hubo una tendencia hacia la misma, y el evento, digamos, el efecto principalmente se dio por una reducción de internaciones por insuficiencia cardíaca y del total de internaciones por insuficiencia cardíaca, no impactando tampoco en un evento de mortalidad por cualquier causa. Pero recordemos, los pacientes fueron seguidos durante poco tiempo y en una población de un alto riesgo cardiovascular. Entonces ya, para ir cerrando, me parece que el estudio de apaglifosina y el estudio EMPEROR, que se va a publicar ahora en el Congreso Europeo de Cardiología, nos están dando herramientas para poner la cuarta pata de la mesa que nos faltaba. Nosotros utilizábamos beta-bloqueantes y ECARA-2-ARNI de antagonistas del receptor de mineralocorticoides, y ahora, digamos, los inhibidores de SGLT2 vendrían a ocupar este tratamiento en lo que se denomina la era del cuádruple terapia en insuficiencia cardíaca. Y por último, digamos, no quiero dejar de mencionar, ojalá, digamos, todo esto de la pandemia haga que nos empecemos a preocupar tanto a nivel poblacional como médico de las distintas pandemias que nos vienen acechando a través, digamos, de los últimos años. Y que no sea solamente una pregunta, como vemos en este dibujo, y si la causa de muerte fue el coronavirus, porque es lo que está dando vuelta, y la respuesta es no, la causa de muerte es la más prevalente y es la enfermedad cardiovascular. Con esto cierro la persiana y les agradezco a ustedes por la atención, y de vuelta a Juan Pablo y Alejandro por la invitación. Bueno, Augusto, muchas gracias por tu presentación, la verdad que fue excelente. Me parece un resumen muy interesante de todas las últimas novedades en insuficiencia cardíaca, y sobre todo de hablar de los ISGLT2 no es tan sencillo, sobre todo de su mecanismo de acción, y creo que lo simplificaste muy bien. Y hablaste de esto, ¿no? De que todavía no está del todo claro, aunque hay mucho de estudio en lo mismo. Para empezar con algunas de las preguntas, quizá de los asistentes, el doctor Alberto Sosaya es un cardiólogo clínico de acá de las zonas aledañas a Rosario, y tiene una pregunta, dice, la insuficiencia cardíaca tiene un espectro fenotípico amplio y hay estudios que relativizan la fracción de eyección como un predictor de mortalidad. Bueno, si vos crees que los marcadores nobles como BNP o troponina o otros marcadores de fibrogénesis pueden tener utilidad para implementar terapéuticas precoces. No, totalmente. Creo que realmente identificar al paciente que se va a beneficiar precozmente es un gran desafío. O sea, yo creo que cuanto más herramientas uno tenga, mejor. Todos los marcadores que plantea, digamos, son marcadores que están asociados a un peor pronóstico, a un mayor riesgo en los pacientes. El tema es, muchas veces cuando tratamos de implementar estrategias por péptidos o distintas cosas, nos encontramos que no representan lo que uno creería. Así que realmente creo que la fracción de eyección lo que nos hace en realidad es separar dos poblaciones, pacientes con fracción de eyección reducida, donde hay un tipo de tratamiento de la preservada, donde a hoy no tenemos tratamiento, y creo que la próxima pregunta va dirigida un poco a eso, pero me parece que realmente la fracción de eyección, coincido que si uno analiza de dónde viene, la verdad que la fracción de eyección correlacionaba, digamos, con los diámetros ventriculares, y cuando se incluían los pacientes por insuficiencia cardíaca inicialmente, lo que se miraba eran los diámetros en una placa. Entonces, a partir de ahí viene el desarrollo de la fracción de eyección, y hoy sabemos que los pacientes, digamos, tienen la misma mortalidad que aquellos pacientes con fracción de eyección preservada, ¿no? Entonces, la verdad que es un punto importante. Ojalá tengamos información sobre cómo utilizar los distintos biomarcadores para poder seleccionar mejor, digamos, el grupo de pacientes que más y mejor se va a beneficiar, y sobre todo, cuanto antes mejor, porque como vimos recién, los primeros 30 días posteriores al alta es el periodo más crítico en esta población de pacientes. Bueno, perfecto, y creo que esto abre la puerta, o cuando uno encuentra con estas drogas, a todos los escenarios, ¿no? Siempre el escenario donde se estudia es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en clase funcional 2, 3, 4, y siempre nos preguntamos qué pasa con la preservada, qué pasa con la aguda, o qué pasa con los casos de insuficiencia cardíaca más leve, y que hay veces no vamos a tener esa respuesta. Vos, siguiendo un poco con la pregunta del doctor Sosaya de IC con fe preservada y con la teoría de Milton Packer, parecería de que por ese lado podríamos tener una esperanza en el tratamiento, ¿no? No, totalmente, Juan Pablo. Creo que lo resumiste en la palabra esperanza. Hay muchas expectativas en los resultados del Emperor Preserve y del Deliver, que posiblemente tengamos alguna novedad el año siguiente. A ver, cómo el tema de la pandemia impacta, ¿no?, en los estudios clínicos, y si esto va a demorar o no la presentación de resultados.
pero realmente hay mucha expectativa puesta. Yo creo que igual la insuficiencia cardíaca con función preservada es como una gran bolsa de gatos. Me parece que las comorbilidades influyen mucho. Creo que el tener efectos, digamos, metabólicos, efectos miocíticos indirectos en lo que es reducción de fibrosis y todo, es esperanzador y hacen que uno piense que estas drogas pueden funcionar. De hecho, los pacientes con diabetes, incluidos en la mayor parte de los estudios de seguridad cardiovascular, como pueden ser los estudios de DICLAR y de CANVAS, no tenían enfermedad cardiovascular establecida y se observó una reducción del riesgo de insuficiencia cardíaca. Pero la tasa de evento fue baja, o sea, son pacientes que tienen una tasa de internación por insuficiencia cardíaca del 5%. Hay que ver qué pasa en una población cuando el grupo placebo tiene una tasa del 20-25%. Pero la verdad que hay mucha expectativa, hay mucho, digamos, enfoque puesto en esto y ojalá tengamos los resultados de estos estudios y por primera vez aparezca una droga que pueda expandirse a todo el espectro de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Yo te quería preguntar, Augusto, ¿cómo manejás vos en la práctica los pacientes que vienen con diuréticos, con la presión un poco justa, que no parecen estar un poco congestivos, pero no tanto, y cuando empezás con dapaglifosina, si tenés alguna conducta en particular con los diuréticos o los mantenés igual? Bien. Si bien yo mostré un slide donde prácticamente no hay muchos cambios en la dosis de diurético, a lo largo de todos los pacientes incluidos, cuando uno analiza la letra más chiquita, por decirlo de una manera, el 30% que fue a 18 meses no tuvo cambios, pero dentro de los que tuvieron cambios, claramente los que recibieron dapaglifosina el cambio fue a reducir la dosis de diurético, mientras que en el grupo placebo el cambio fue a incrementarlo, ¿no? Entonces, la verdad que es un lindo desafío que se plantea. Yo, sobre todo, lo primero que miro es el paciente si tiene o no un diurético asociado al de ASA previo. Es decir, es común en nuestra población el uso de tiacidas para el control de la hipertensión arterial. Y la verdad que en el contexto de la insuficiencia cardíaca, las tiacidas no han demostrado un beneficio cardiovascular, por decir una manera. Entonces, lo primero que hago es tratar de ver si puedo reemplazar esa tiacida por un aumento de dosis de otro fármaco o suspenderla incluso, ¿sí? Cuando veo al paciente, si yo lo veo eubolémico, es muy importante medirles el ortostatismo, ver si tienen un poco de taquicardia refleja cuando uno lo sienta. Y incluso se ha planteado la utilización de péptidos natriuréticos en este grupo de pacientes. Si los pacientes tienen un nivel de péptidos elevado, mantener el doble esquema diurético. Y si el nivel de péptidos es bajo, la tendencia actual es a reducir la dosis o suspender el diurético de ASA y no la dapaglifosina, que es el que en el fondo tiene el beneficio cardiovascular, ¿no? Tenemos una pregunta, Augusto, acá del público, el doctor Juan Manuel Domínguez, si empezarías con DAPA en un paciente con IC de novo, obviamente en el marco de una FEI reducida. Bueno, esta pregunta también surgió mucho cuando se publicó el estudio Paradigm, con que si empezaríamos con sacubitril o valsartán en un paciente de novo, ¿no? Y la verdad que, DAPA-HF incluía pacientes crónicos, o sea, no fue evaluado en pacientes con insuficiencia cardíaca de novo en ese momento. Pero yo creo que no debería haber ningún beneficio, ninguna diferencia, digamos, ¿no?, entre el paciente con insuficiencia cardíaca de novo y el paciente con insuficiencia cardíaca establecida. Si bien por ahí uno asumiría que no todos los pacientes con insuficiencia cardíaca de novo son iguales, ¿no? O sea, hay que ver de dónde viene esto, si es una etiología isquémica, digamos, si la etiología de esto tiene que ver con una infiltrativa que ya evolucionó. O sea, creo que por ahí hay distintos subgrupos de pacientes que uno podría asumir un beneficio diferente, pero creo que no habría ninguna limitación para empezar con un paciente con insuficiencia cardíaca de nuevo. Augusto, y un poco de la mano con esto, a mí, vos sabés que los resultados del DAPA me recuerdan mucho a los resultados de sacubitril, valsartán y del Paradigm al comienzo, ¿no? El amplio espectro y la coherencia y la congruencia de los análisis de su grupo. Y sobre todo, el impacto temprano de la droga, ¿sí? O sea, en la fase vulnerable, que lo que vos bien mencionaste, y que los que nos dedicamos a insuficiencia cardíaca vemos que es un periodo muy, muy complejo. Y en este estudio se ve eso. Tenemos que esperar a tener un estudio en agudo o en transición como Transition y Pioneer para indicar esto en fase vulnerable, o quizá en un paciente con algunas reinternaciones y que está con tratamiento médico optimizado, vos lo aplicarías. Bueno, vamos a tener en algunos meses, años, el estudio, digamos, el SOLOIS, que evalúa pacientes con insuficiencia cardíaca recientemente egresados a los cuales se les da este grupo farmacológico. También se están evaluando estudios en pacientes con infarto, sobre todo para, con todo el efecto metabólico que tienen estas drogas,
digamos, se postula también que la reducción del lactato intramiocárdico sería beneficioso incluso en el área, digamos, de penumbra, en los pacientes isquémicos y todo. Yo creo que, a ver, vuelvo a lo mismo, por ahí no son todos los pacientes iguales, o sea, el paciente que hace un síndrome cardiorrenal, ese grupo de pacientes por ahí tendría más cuidado porque las variaciones en la función renal cuando hay una descompensación hemodinámica pueden ser distintas, pero en el paciente, digamos, que uno lo conoce, con buena función renal, digamos, basándonos, en este caso, si bien DAPA incluyó mayores a 30, yo digo, yo estoy más tranquilo siempre cuando lo uso más de 45 al Clearance. Creo que en esa población de pacientes, digamos, no esperaría un beneficio. Creo que esta droga demostró ser segura en ese aspecto, ¿no? Entonces, la tasa de eventos adversos por ahí podría estar relacionado a la función renal, y realmente DAPA-HF nos mostró que, contrario a lo que creíamos, hubo un beneficio renal y no un empeoramiento. Bueno, si no hay más preguntas, ya estamos también en horario. Yo te agradezco sumamente por visitar por la presentación, por agradecerle al laboratorio de AstraZeneca por hacer esto posible. Muchas gracias, un gusto.